Los invito a que vengan a sus Biblias al Evangelio de Juan, al capítulo 1. Juan escribe: en el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no lo comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz a fin de que todos creyeran por medio de Él. No era Él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de Él y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y la palabra se convirtió en, en y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vino su gloria y gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estas son las palabras de Juan, algo que se encuentra maravilloso, que se encuentra más en las Escrituras, porque el apóstol Juan nos está diciendo que Dios se convirtió, el Dios Todopoderoso se convirtió en hombre en la persona de Jesucristo y por unos años vivió entre nosotros, viviendo. Y esto es algo que estamos acostumbrados en todo el mundo a celebrar el nacimiento de Cristo. Hoy, el domingo antes de Navidad, habrá miles de pastores que dedicarán su prédica a su gente a hablar de la historia de Cristo viniendo al mundo como un bebé nacido en Betlén. Y el martes por la noche, la víspera de Navidad, y luego el miércoles, el día de Navidad, muchos se reunirán con sus familias y amigos para intercambiar regalos y disfrutar juntos de la comida y del compañerismo. En términos generales, en nuestra cultura, la temporada navideña es una muy buena época del año. De hecho, es un momento tan bonito del año que es muy común durante estas fiestas navideñas escuchar a las personas hablar del espíritu de la Navidad. Y por esta expresión se refieren generalmente a la actitud indefinible que las personas tienen en esta época del año, a diferencia de cualquier otra temporada que hace a la gente que sean un poco más consideradas con las demás y un poco más amistosas y amables de lo habitual. Es el espíritu de Navidad que anima a la gente a ir fuera de su camino para hacer algo especial por otros, como el dar aguinaldos de fin de año y regalos, cantando, intercambiando regalos, estando con sus seres queridos, asistiendo a fiestas, colocando luces y decoraciones afuera de la casa. Todas estas actividades están o entran en la categoría del espíritu navideño. Pero esta mañana quiero que consideremos no cómo nuestra cultura hoy día reacciona o considera las Navidades, pero quiero que veamos cómo esto fue revelado en el Nuevo Testamento. En otras palabras, quiero que veamos cómo la Biblia dice que las personas que vivieron durante la época de Jesús, aquellos que tuvieron la oportunidad de ver a Dios en carne humana, cómo ellos reaccionaron al ver a Dios, cómo lo trataron, cómo reaccionaron. Lo que quiero que descubramos esta mañana es el verdadero espíritu de la Navidad, es decir, la verdadera actitud de las personas que estaban vivas cuando Jesús caminó sobre esta tierra y cómo ellos se sentían acerca de Dios convertirse en un hombre. Los motivó a ser un poco más amables y gentiles, los movió a ser más generosos y reflexivos. Para nada.
Para nada, porque el Nuevo Testamento presenta una imagen del espíritu de Navidad muy diferente a la que experimentamos hoy día en las personas. Como ven, la mayoría de las personas de los días de Cristo lo rechazaron y lo despreciaron por afirmar de que Él era Dios. Eso simplemente fue la actitud de ellos, y aunque han pasado más de 2000 años desde que nació Cristo, la mayoría de las personas de hoy día tienen esas mismas reacciones hacia Él. A lo mejor no están, eh, no están bravos o desagradados por la natividad, pero la alegría de la temporada, las lindas luces y el esfuerzo que se realiza para todas estas navidades no es algo que ellos tenían. Ellos tenían más una actitud muy odiosa acerca del Dios que nació como hombre. Y lo que les acabo de leer, el primer capítulo del Evangelio de Juan, lo cual es interesante porque el Evangelio de Juan no nos dice ninguno de los detalles sobre el nacimiento de Cristo. De hecho, Juan ni siquiera registra el relato del nacimiento de Cristo. Pero lo que sí nos dice es lo que la gente en el primer siglo, aquellos que vieron y oyeron a Jesús, pensaron acerca de él viniendo al mundo, y por aplicación aprendemos lo que la gente de hoy realmente piensan acerca de la venida de Cristo al mundo. Juan, como ningún otro escritor del Evangelio, revela el verdadero espíritu de la Navidad, la verdadera actitud. Ahora, para entender el mensaje de Juan acerca de Cristo viniendo al mundo y la reacción de la gente a su venida, primero necesitamos saber algo del mensaje único del Evangelio de Juan. Como ven, el Nuevo Testamento contiene 4 relatos de la vida de Cristo, escritos por 4 diferentes escritores inspirados divinamente. Tenemos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La pregunta es, y muchas personas se hacen, es ¿por qué 4 relatos del Evangelio? ¿Por qué no un gran bosquejo biográfico de la vida de Jesús? Bueno, la respuesta es que cuando Dios inspiró a estos hombres y los guió a escribir sobre el ministerio terrenal de Cristo, su propósito no fue darnos una amplia historia general de la vida de Jesús, sino más bien presentar varias características únicas e importantes acerca de Cristo que Él quería que nosotros supiéramos. De manera que cada escritor del Evangelio entonces presenta su propia descripción inconfundible de Jesús. Y ustedes actualmente pueden ver cada uno de estos mensajes únicos por la forma en que tratan su nacimiento. Por ejemplo, el mensaje de Mateo es que Jesús es el rey Mesías, e inmediatamente ve esto en la manera en que él abre su relato del Evangelio, porque él lo abre hablándonos, dándonos información de la genealogía de Cristo como rey. Él nos da él nos dice el registro del nacimiento actual de Jesús y su genealogía. Él nos dice nos dice acerca de los magos que vinieron del este a buscarlo. Él es el único que nos dice nuevamente de estos magos que vinieron del este y a quién ellos estaban buscando, el rey de los judíos. El Evangelio de Mateo es el énfasis de él es de Jesús como Mesías, el rey de Israel. Y ahora, sin embargo, el Evangelio de Marcos tiene un énfasis diferente, a pesar de que contiene muchos de los mismos eventos que el Evangelio de Mateo. Tiene un énfasis diferente. Marcos presenta a Jesús como el siervo perfecto. Por lo tanto, él no menciona su genealogía real y nada se dice sobre su nacimiento. ¿Por qué? Porque él está hablando de un servidor. Él se enfoca en lo que Cristo hace, el servicio de Cristo. Y él de inmediato se enfoca en dar
información de Jesús como siervo. En el tercer relato del Evangelio, es el Evangelio de Lucas, el énfasis está puesto en Jesús como el hombre perfecto o el Hijo del Hombre. Por lo tanto, cuando Lucas nos da la genealogía de Cristo, su linaje se remonta no a la línea real de David, sino al primer hombre, Adán, para mostrar su verdadera virilidad. En Lucas 3:38 vemos que él habla de Caín, de Enos, Enos de Set, Set de Adán y Adán de Dios. Y como Jesús es un verdadero hombre, Lucas nos da más detalles sobre su nacimiento que cualquier otro escritor, haciendo hincapié en los elementos humanos de un verdadero bebé que nace en el mundo. Por ejemplo, en Lucas 2:6-7 él dice: y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Luego en Lucas 2:21-22 él dice: cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Jesús presentado en el templo cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos según la ley de Moisés. Ahora, las cosas que Lucas menciona para comunicar la humanidad de Jesús, su nacimiento actual, su ser envuelto en paños, ser colocado en un pesebre, el dar su nombre, su circuncisión como un hebreo nacido bajo la ley, ser presentado al Padre en el templo de Jerusalén. Todas esas cosas enfatizan la humanidad de Jesús, de Cristo, y eso es exactamente lo que Lucas quería que vemos. Entonces, si Mateo presenta a Jesús como rey y Marcos como siervo y Lucas como hombre, ¿cuál es el mensaje único de Juan sobre Jesucristo? Escuchen muy atentamente. Juan presenta a Jesús como Dios, deidad. El punto culminante del libro, viniendo al final del capítulo 20, con Tomás diciendo a Jesús, la exclamación que le dice a Jesús: mi Señor y mi Dios. Tomás agarró el mensaje. Y con el mensaje de Juan acerca de Jesús, enfocándose en su deidad, cuando él escribe acerca de la venida de Cristo al mundo, él no registra nada acerca del nacimiento de Cristo, pero nos dice en su lugar sobre la preexistencia de Cristo como Dios antes de convertirse en un hombre. En una vez quiero que leamos en Juan primero, 1-3, cuando él empezó, dice: en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Al contrario de lo que muchos cultos creen o nos quieren decir, estos versículos dejan en claro que Jesucristo es completamente Dios, que ha existido por toda la eternidad, estando en perfecta y eterna comunión con Dios el Padre. De hecho, la forma en que el griego lee literalmente es que Cristo y el Padre estaban cara a cara con uno al otro y mantuvieron una conversación inteligente como iguales. Y ellos hicieron esto por toda la eternidad. Como ven, lo que Juan nos está diciendo es que cuando el cielo y la tierra fueron creadas, lo que leemos, la palabra, lo que significa Jesús, que es llamado la palabra, porque él expresa y revela la mente de Dios. Él ya existía, es decir, él existió desde toda la eternidad. Él no es un ser creado. Eso es exactamente lo que Jesús él mismo reclamó cuando él dijo en Juan 8:58, él dijo: en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Es decir, con estas palabras Jesús afirmaba ser Dios, equiparándose con aquel que se había revelado a Moisés, como yo soy el que soy. Lo que él está diciendo, él es el que existía por siempre. Él se sostiene a sí mismo. Y el pueblo judío entendió exactamente
lo que estaban diciendo, porque los siguientes versículos dicen que trataron de matarlo por lo que consideraban blasfemia. Vemos en Juan 8:59, entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Pero no solo Juan nos dice que Cristo existía antes de la creación del universo, porque Dios es Él, sino que también nos dice que Cristo es el creador del universo, que nada viene a ser sin Él haberlo creado. Jesús lo creó todo, nada surgió a menos que Jesús lo hubiera creado. Así que de manera que cuando leemos en los primeros capítulos de Génesis las palabras que Dios dijo que existiera, eso fue Jesucristo hablando, porque Él fue quien creó todo. Eso fue Él. Y el resto del Nuevo Testamento afirma esta magnífica verdad. En Colosenses 1:16 vemos, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Eso es como decir que Cristo creó todas las cosas y todas las cosas han sido creadas para traerle gloria a Él. Nuevamente en Hebreos 1:2 leemos, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio de quien hizo también el universo. Ahora, si usted únicamente se imagina a Cristo como un bebé débil nacido en Belén, entonces debe corregir su pensamiento, porque como alguien ha dicho, ese pequeño bebé fue Dios quien creó los materiales con los cuales el hombre construyó la ciudad de Belén. Entonces, en estos versículos iniciales de su relato del Evangelio, Juan deja muy claro que Jesús es el eterno, preexistente, Dios, el creador de todas las cosas, y aunque siempre disfrutó de una comunión perfecta e íntima con el Padre, estando cara a cara con Él, con el Padre, en la comunión más deliciosa posible, Jesús dejó las glorias de todos los privilegios que tenía como Dios en el cielo para convertirse en un hombre en la tierra. Y esto es lo que Juan nos dice en esta declaración tan notable del versículo 14. Y dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan nos dice que el verbo se hizo carne, que es simplemente otra forma de hablar de la encarnación de Cristo. La palabra final y completa de Dios a la humanidad. Y Él hizo esto mientras que todavía mantenía su deidad. Él tomó forma humana y se convirtió en uno de nosotros, pero sin pecado. Es muy fácil en nuestra familiaridad con estos versículos ver la encarnación de Cristo como solo una doctrina de ortodoxia sólida, pero la encarnación debería ser más que una doctrina que conocemos intelectualmente. Debería ser una verdad que se apodera de nuestros corazones y nos lleva a adorar a Cristo, porque como lo expresó un maestro de la Biblia, Cristo haciéndose carne y habitando entre nosotros debería ser visto como un acto de amor incomprensible y con descendencia infinita. Y la razón por la que debería movernos a adorarlo y ser visto como un acto de amor incomprensible es porque se convirtió en un hombre de manera para poder morir en la cruz, siendo juzgado en lugar de los pecadores para salvarnos. La primera y segunda estrofa del gran himno de Wesley, y puede ser, captura la gloria de la palabra que se hace carne y habita entre nosotros. Yo los podría haber leído, pero en vez de leerlo, cantado, pero en vez de cantarlo se lo voy a leer. Dice, y puede ser que yo deba ganar un interés en la sangre del Salvador. Murió Él por mí, quien causó su dolor. Por mí a quien lo llevó a la muerte. Amor increíble. ¿Cómo puede ser? Tú, mi Dios, deberías morir por mí.
dejó el trono de su padre en las alturas, tan libre, tan infinita su gracia, se vació de todo excepto el amor y sangró por la raza indefensa de Adán. Todo es misericordia inmensa y gratuita, porque Dios mío me descubrió. Como ven, el nacimiento de Cristo y su venida a este mundo para morir, para salvarnos, esa es la expresión más sorprendente de amor. Y usted pensaría que cuando la gente del tiempo de Cristo, cuando ellos lo vieron, cuando lo escucharon hablar, cuando vieron sus acciones, cuando presenciaron sus milagros, usted pensaría que todos lo hubieran reconocido quién él era, que lo hubieran reconocido como su Dios Mesías y se hubieran postrado y lo adoraron, pero eso no fue el caso en absoluto. Y Juan nos dice que eso nuevamente no fue el caso porque saltando al versículo 10 y 13 nos cuenta cómo ellos reaccionaron a esto. Y eso es lo que queremos mirar esta mañana y es un estudio muy práctico y relevante porque es como dije anteriormente, es la manera que las personas hoy día responden a Cristo, que vienen a este mundo, en este siglo. Es la misma manera. Y en descubriendo esta respuesta, descubrimos el verdadero espíritu de la Navidad. Y esa respuesta vino y nuevamente, esta manera quiero que veamos cómo el verdadero espíritu de Navidad está revelado a aquellas personas que observaron a Cristo. Vemos aquellos que rechazaron a Cristo, que es lo primero. Miren, como les dije, miren lo que Juan dice en Juan 1:10, dice, y en el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció. Este es en realidad uno de los versículos más tristes de la Biblia. Nunca lo leí sin un profundo sentimiento de tristeza en mi corazón, porque revela que cuando el Creador vino al mundo, que Él creó, las personas que Él creó no lo reconocieron. Y el punto no es que simplemente no lo identificaron como el Creador, sino que no querían tener nada que ver con Él. No lo reconocieron y no lo quisieron adorar, no se arrodillaron enfrente de Él. Alguien puso este escenario triste en perspectiva con estas palabras aleccionadoras. Dice, era su mundo, él lo hizo durante 33 años. Jesús estuvo entre los hombres, vivió, enseñó, amó, murió, cargó con el pecado del hombre, cargó con el juicio del hombre, todo en su propio mundo que hizo con sus propias manos. Las mismas manos que había formado del polvo recogieron martillos y clavaron clavos a través de las manos de su creador. Era su mundo, él lo hizo, eran sus hombres, ese era su árbol, su colina, su mundo, él lo hizo, él llegó y no lo conocieron. El creador se hizo hombre y el mundo le dio la espalda y dijo, ¿quién tú crees que eres? Escuchen, solo no lo reconocieron, ni siquiera estaban interesados en reconocerlo. El mundo no lo quería en medio de él, tanto que finalmente lo ejecutaron. Escuchen, amigos míos, este es el verdadero espíritu de la Navidad, un mundo ciego y egocéntrico que no quiere ser molestado por la idea de reconocer que Dios estaba en medio de él y caer de rodillas en veneración y adoración a Cristo. Ese es el verdadero espíritu de la Navidad. Hace algunos años atrás, un maestro bíblico fue entrevistado por una joven, pero como era Navidad, esta joven quería aportar un tono religioso a su programa. Entonces comenzó diciendo cuánto necesita el mundo de hoy, el espíritu de la Navidad, tal como lo fue en el nacimiento de Cristo. Ella continuó hablando de cómo todo el mundo del primer siglo esperaba ansiosamente la llegada del niño Jesús. Pero eso no es cierto. La gente del tiempo de Jesús no estaban interesados en Cristo.
de la misma manera que la gente hoy día no están interesados en Cristo. El mundo puede decir feliz Navidad, pero continúan su camino rechazando alegremente a Cristo. Pueden cantar canciones sobre su nacimiento y dar regalos que son simbólicos de que Dios le dio a su Hijo, pero realmente no les importa Jesús, no les importó cuando el Creador nació en el mundo en el primer siglo, y la mayoría de las personas no se preocupan por ese evento hoy día. Entonces, Jesús el Creador vino al mundo que creó, y el mundo que creó no quería tener nada que ver con él. No lo reconocieron como su Creador, no se cayeron de rodillas a adorarlo como su Creador. De hecho, ni siquiera lo reconocieron. Estaban demasiado ocupados con sus propias actividades para pensar seriamente en él. Y si usted cree que esto fue triste, entonces la verdad del versículo 11 le debe romper el corazón, porque dice: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Ese es en Juan 1:11. Como Creador, Jesús vino al mundo para que todos los hombres lo vieran y respondieran, y no lo hicieron. Pero para el pueblo judío, su propio pueblo del pacto elegido, él llamó, Jesús vino llamando a la puerta para admitirlo y aceptarlo, pero la Biblia nos dice que ellos no lo recibieron. En vez de darle la bienvenida como su propio Mesías, Rey y Dios, ellos lo condujeron fuera de la puerta y le dijeron: no te queremos. Como ven, cuando Juan nos dice en el versículo 11 que Jesús vino a los suyos, quiere decir que Jesús vino al pueblo de Israel. La expresión vino a los suyos significa que Él vino a su propio pueblo. Él llegó a casa de las personas que Él había escogido y hizo un pacto con ellos. Y se había revelado a través de las Escrituras. Y el venir a ellos, Él vino como judío y se declaró a sí mismo como su Mesías prometido, pero ellos no lo reconocieron, ellos lo rechazaron por la mayor parte, y se puede ver evidencia de este rechazo en el nivel más alto del liderazgo de Israel, de modo que cuando un líder de la nación de Israel, vemos Herodes, que lo ejecutaron, vemos que nuevamente el líder de la nación de ese tiempo, Herodes, oye que el Mesías, el rey de los judíos, ha nacido. ¿Qué él hace? Él se propone asesinarlo. Él mata a todos los niños en la ciudad de Belén porque quería matar a Jesús que había nacido. Y cuando los principales sacerdotes y los escribas de Israel escucharon informes de que hombres sabios del han venido a Belén a buscar al Mesías, ellos ni siquiera se esforzaron para viajar 3 millas para ver a Jesús. A ellos no les importó. Jesús vino a los suyos y los suyos lo rechazaron. Esto es exactamente lo que el profeta Isaías predijo que sería la reacción de la mayoría del pueblo judío. Lo vemos en Isaías 53, 1 al 3. Él dice: ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimados. Pero la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué Jesús no fue recibido por las personas judías? Yo a menudo me hago esa pregunta: ¿por qué el pueblo judío rechazó a Jesús como su rey? Ciertamente no fue porque carecían de conocimiento acerca de él. Ellos tenían todas las profecías de su venida expuestas en las Escrituras. Ciertamente no fue porque no vieron sus milagros lo que autenticó
su reclamo como Mesías, y ciertamente no fue porque no escucharon ningún testigo creíble que testificara quién Cristo era. De hecho, tuvieron al mejor y más creíble testigo que alguna generación hubiera tenido. Tuvieron a Juan el Bautista. Dice, vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. A pesar de que Juan el Bautista testificó que Jesús de Nazaret era el Mesías prometido, la mayoría de los judíos de ese día lo rechazaron. Y la razón por la cual la gran mayoría de los judíos no recibieron a Cristo y lo rechazaron, es la misma razón por la cual las personas de hoy día no lo reciben, no lo quieren. La mayoría de las personas no reciben a Cristo y no lo quieren en su vida. Y la razón es, lo vemos muy claramente en Juan 3, 19 al 20, porque dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y Jesús es la luz que vino al mundo para aquellos que lo vieron, pero aquellos que lo vieron lo odiaron. Nuevamente, Jesús es la luz que vino al mundo, pero aquellos que lo vieron lo odiaron porque caminaban en la oscuridad de sus propios pecados y no querían que la luz exponga lo que estaban haciendo. Y así ellos hacen un montón de excusas, salen con un montón de excusas para rechazarlo. Inventan todo tipo de excusas débiles. Pero la verdad simplemente es porque no querían que sus malas acciones fueran expuestas. Ellos no quieren que Cristo exponga o revele lo sucio y vil que sus vidas realmente son. Por lo que evitan la luz, porque realmente aman la oscuridad. Y ellos siguen caminando en la oscuridad espiritual. Ellos no quieren ver la luz, ellos no están interesados en arrepentirse, ellos no están interesados en caminar en una vida nueva. Ellos no quieren apartarse de su pecado. Como ven, la Biblia nos enseña que todos nosotros nacemos en este mundo espiritualmente muertos. De modo que no tenemos absolutamente ningún interés o capacidad de responder en verdadera y sincera obediencia a Cristo. Personas muertas no responden a Dios para nada. Pero además de nuestra voluntaria incredulidad, ha traído sobre nosotros el juicio de Dios en la forma de Satanás, cegadora nosotros la luz del evangelio, cegando para nosotros la luz del evangelio. Y lo vemos en 2 de Corintios 4, 3 al 4, donde dice, y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en las cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Entonces, cuando una persona hoy se dirige a Cristo para salvación, puede poner todo tipo de excusas para su incredulidad, pero la verdad es que no quieren a Cristo. Ellos continúan rechazando a Cristo porque están ciegos en su pecado. Hace unos años atrás, el doctor James Montgomery Boyce escribió esto sobre este problema. Esto es lo que él dice, cuando el hombre cayó en pecado en el jardín, cayó hasta el fondo y allí yace perdido sin remedio, ciego a toda verdad espiritual e incapaz de ayudarse a sí mismo hasta que Dios extienda la mano por gracia, lo levante y lo ponga en el borde y luego diga, ahora este es el camino, camina en él. Esta es la verdadera imagen de la incapacidad espiritual o la ceguera del hombre, y es como resultado de tal ceguera, así como de la voluntad del hombre, que el Señor Jesús no fue reconocido. Como ven, nuevamente Juan nos está diciendo que la luz estaba aquí en el mundo,
y testificó, Juan testificó de la luz y nos muestra que los hombres y las mujeres no quisieron la luz. Ahora, ¿por qué tendrán que la necesidad de que alguien nos señale la luz? Usted ve, cuando usted está en un cuarto oscuro y la luz brilla desde una linterna, nadie tiene que apuntarle a decirle que ahí está la luz. La única persona que no es, que eso no es obvio para ella es una persona ciega. Pero es porque nosotros estamos tan ciegos como el pueblo judío del tiempo de Cristo, que no respondieron a la luz. Podemos ver los milagros de Cristo al leer en las Escrituras que nos dicen cómo identificar el Mesías. Pero, ¿por qué no venimos a la luz por salvación? Es porque nosotros preferimos el estar en la oscuridad. Estamos muy cómodos en nuestro pecado. Ese es el verdadero espíritu de la Navidad. El Creador, la luz del mundo, apareció en nuestro mundo oscurecido por el pecado, y el mundo dijo: prefiero permanecer en la oscuridad. Ahora, por favor, no se sientan mal por Jesús. No pienses que pobre Jesús, qué pena, Él vino a la tierra, se presentó y la gente no estaba interesada, porque esa no es la imagen completa. Hay otra respuesta a Cristo. Aunque la gran mayoría de la gente rechazó a Cristo y el verdadero espíritu de la Navidad, también se ve de que algunos lo aceptaron. En Juan 1:12 vemos: pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Ahora, Juan revela que aunque la mayoría de las personas en los días de Cristo no lo recibieron, algunos sí lo recibieron. Por lo tanto, la pregunta es: ¿qué significa recibir a Cristo? Y es una pregunta muy importante, porque todo nuestro destino eterno depende en recibir a Cristo. Y Juan dice que solo aquellos que lo recibieron tuvieron el derecho de convertirse en hijos de Dios. Entonces, ¿qué significa recibir a Cristo? Bueno, realmente no es complicado. Esencialmente la palabra griega recibir, que nosotros traducimos como recibir, significa traer a alguien al lado de uno, darle la bienvenida con afecto, compromiso y amor. Es lo que vemos que Juan dice en 14:1-3, para describirlo, llamándonos a casa para estar con Él. Miren lo que Él dice: no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si voy a preparar un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo. Los recibiré, los tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Ahora, donde Jesús esté, su iglesia estará con Él. Esa es la acogida de la iglesia. Lo que significa que Él nos traerá con afecto, con amor genuino. Así que para nosotros recibir a Cristo es la misma cosa en inversa. Para recibirlo es personalmente dándole la bienvenida, con el compromiso, el amor y el afecto. ¿Cómo hacemos esto? Porque Jesús ya no camina físicamente, obvio, con nosotros, como lo hizo en Israel en el primer siglo. Él regresó al Padre Celestial. Pero bueno, Juan nos dice cómo recibir a Cristo en la última frase del versículo 12. Él dice, es decir, a los que creen en su nombre. Así que el recibir a Cristo es creer en su nombre. Pero escuchen muy cercanamente, porque el creer en Cristo no es simplemente una creencia general en su existencia. La palabra bíblica de creer significa una actitud de sumisión, de lealtad.
de compromiso. Es por eso que Juan lo expresó de la manera que lo hizo. Tengan en cuenta que no solo habló de creer en Cristo, sino que dijo creer en su nombre. Y cuando la Biblia se refiere al nombre de Cristo, no se refiere a lo que lo llamamos a Él, sino quién Él es, su carácter, sus atributos. Por lo tanto, recibir a Cristo debe tener su confianza en Él. El contexto de nuestra salvación, deidad, Señor, Salvador. Creer en el nombre de Cristo es confiar en Él como Dios que se hizo hombre para que Él pueda salvarnos al ser castigado en la cruz como un sustituto de nuestros pecados. Es decir, el creer en Cristo es recibirlo en nuestra vida confiando en Él como nuestro Señor y Salvador, quien nos salva de nuestro pecado. Y cuando un individuo hace esto, cuando recibe a Cristo al confiar en Él como su Señor y Salvador, sucede algo maravilloso. Miren nuevamente el versículo 12, mírenlo en su totalidad. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Al contrario de lo que mucha gente piensa, nadie nace hijo de Dios y Dios no es el Padre personal de todos. Él es el creador de todos, pero no el Padre de todos. El derecho de ser hijo de Dios solo viene a través de Cristo cuando lo recibimos por fe en su nombre. No hay ningún derecho de título. Jesús tiene que darnos permiso para convertirnos en hijo de Dios. Por lo tanto, si ese es el caso, si usted es hijo de Dios porque realmente ha venido a Cristo, y nuevamente, la única manera que alguno de nosotros puede venir a Cristo en salvación es de que Dios nos dé permiso de que nos quite nuestra ceguera y poder venir a Cristo en su misión para salvación por nuestros pecados, deseándolo y recibiéndolo en nuestras vidas. Y eso es exactamente lo que Dios hace en la vida de aquellos que vienen a creer en el nombre de Cristo. Y eso es lo que Juan nos dice en Juan 1:13. Él dice que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Ellos nacieron de Dios. Juan dice que en los días en que Jesús caminó sobre esta tierra, aquellos que lo recibieron, aquellos que creyeron en su nombre, ellos experimentaron un nacimiento nuevo, que Él expresa como quienes nacieron. Ahora, obviamente, esto no puede referirse a nacer físicamente, porque aquellos que lo recibieron ya habían nacido, vivían en Israel en el tiempo de Jesús y llegaron a creer en Él. Así que obviamente ellos ya habían nacido. Así que entonces esto debe referirse a nacer espiritualmente, a tener la vida de Dios, su vida eterna dentro de nosotros, de manera que ya no éramos o ya no son espiritualmente muertos en los pecados, en sus pecados. Por lo tanto, el tipo de nacimiento sobre el que Juan está escribiendo en del Nuevo Testamento, que él llama el nuevo nacimiento, es el tipo de nacimiento del que Jesús estaba hablando con Nicodemo, un líder religioso judío, cuando él le dijo: a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿cuál es la fuente de este nuevo nacimiento? Bueno, fíjense lo que nos dice Juan al respecto en el versículo 13. En primer lugar, establece lo que el origen de este nuevo nacimiento no es. No nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne. Nuevamente, él está diciendo que
el nuevo nacimiento no es de sangre, es lo primero que él dice, lo que quiere decir que no tiene nada que ver con nuestra familia, que no es por linaje de sangre. Incluso aquellos nacidos de lo que podríamos llamar sangre noble no pueden convertirse en hijos de Dios debido a su descendencia. Este era el problema con el pueblo judío de la época de Cristo. Ellos pensaban que estaban seguros del cielo porque Abraham era su padre, pero no es el caso. Eso es lo que Juan nos está diciendo. No nacemos de sangre. No es por la sangre, no es a quién estamos relacionados, quiénes son nuestros ancestros. En segundo lugar, Juan nos dice que el nuevo nacimiento no es de voluntad de la carne. Usted no lo puede hacer simplemente porque usted quiere, porque usted lo desea. ¿Cuántas personas usted le preguntan, hey, si quieres ir al cielo? Muchas personas dicen que sí, por supuesto. Esto es lo que todo el mundo desea. Muchas personas quieren sus pecados que sean perdonados, pero no sucede solo porque nuestra carne lo desea. Eso es lo que Juan nos está diciendo. El cielo no se obtiene simplemente por desearlo, tener el deseo de que suceda. Juan nos dice, no, eso no funciona de esa manera. Tercero, Juan dice que el nuevo nacimiento no es de la voluntad del hombre, que es su forma de decir que nadie puede ser salvo por un sistema religioso creado por el hombre. No importa cuán tan devoto religioso pueda ser, nunca te hará nacer de nuevo. Y por lo tanto nunca te llevará al cielo. Una religión no lo hace. Ahora, con estos tres aspectos negativos, Juan simplemente afirma que nacer de nuevo nunca se logra por nada de lo que hacemos. Es decir, que no tenemos la habilidad de darnos a nosotros mismos una nueva naturaleza, con una disposición de afecto hacia Dios, y que nos quite la ceguera espiritual que tenemos. No podemos hacer eso. Sin embargo, la última frase del versículo 13 revela la verdadera fuente del nuevo nacimiento. Él dice que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Es decir, las personas que tienen una relación con Dios como uno de sus hijos tienen esta relación debido a la voluntad de Dios. Él soberanamente escoge para abrir los ojos y el corazón a Cristo para darnos vida espiritual. Esto está claro en la Escritura. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. En Santiago 1:18 él dice: en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. La expresión Él nos hizo nacer es lo mismo que nacer de nuevo, y es la obra soberana de Dios para la cual nosotros estamos expuestos a la palabra de Dios. Él planta su nueva vida dentro de nosotros y como resultado ponemos nuestra confianza en Cristo como Señor y Salvador. Nosotros tenemos una responsabilidad, pero es Dios el que abre nuestros ojos y nuestro corazón. Ahora, en luz a lo que usted ha visto hoy día, les tengo que preguntar y confrontarlos con esta pregunta: ¿ha usted nacido de nuevo? ¿O ha rechazado a Cristo? Si usted ha nacido de nuevo, usted ha creído en Cristo, le ha dado la bienvenida a su vida y lo ha hecho y lo ve porque su nueva naturaleza le da un deseo de obedecer a Cristo. Y si usted no tiene esto, usted necesita nueva vida, porque el tener la nueva vida, se tiene nueva luz. Usted lucha con el pecado, pero usted tiene a Dios que le da fortaleza para luchar en contra del pecado. Y
la mayoría de los que han rechazado a Cristo, como la mayoría de las personas que se encontraron con Jesús durante los días que caminó en la tierra, usted a lo mejor celebra las Navidades, pero rechaza a Cristo. Si eso es cierto, si esa es la categoría en la que usted está, entonces lo animo a que le dé la bienvenida a Cristo en su vida y que se aleje de su pecado y lo traiga a su vida poniendo su confianza en Él como su Salvador. Esa es la manera de celebrar las Navidades. Si usted quiere hablar con alguno de nuestros pastores sobre el recibir a Cristo, algunos de ellos estarán aquí en la parte de adelante al cerrar el cierre del servicio. Ahora Joel va a venir a cerrarnos con una respuesta de adoración en esta canción a nuestro Creador. Padre, te damos gracias de que la palabra de Dios nos penetra. Oro, Señor, que estas verdades que escuchamos hoy día la utilicemos para lidiar con nuestros corazones, que nosotros seamos aquellos que te necesitamos y seamos convictos de que hemos estado caminando en la oscuridad y que nuestro corazón se aleje de los pecados y vengamos a ti, Señor, vengamos a ti en salvación, Señor. Y para el resto de nosotros, Señor, oro que nos ayudes a reconocer que aunque sea la época de Navidades, el mundo no ama a Cristo. Y oro que nos ayudes a ser buenos testigos de aquellos que todavía están caminando en la oscuridad y que hablan a lo mejor de Navidad, pero no quieren nada que ver con Cristo. Que tengamos los tiempos presentes porque son malvados, Señor. Oramos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo.